Este título fue gracias a Blas. Si estás en esta situación, recuerda que si no apruebas las materias puedes llorar escuchando creepypastas. Aquí te esperamos y te acompañamos en tu dolor. Hoy será un video especial porque publicaré la primera creepypasta enviada por un suscriptor en la historia del canal. Obviamente, será la primera historia del video para empezar la recopilación. Gracias Lucas Ledezma. Gracias a una oferta de trabajo me mudé a un pueblo lejano, envuelto en neblina y con un ambiente bastante campestre. La primera tarde mudé todas mis cosas. Una laptop vieja y unas pastillas para el insomnio. Salí a la calle y una vecina de edad avanzada me saludó, yo caminé hasta su acera y empezamos a charlar. Buenas tardes hijo, no te había visto aquí antes. Me mudé recién. Le respondí. Oh, eso explica por qué no tienes una sombrilla. ¿Cómo? Hoy va a llover, debes quedarte en tu casa. Ella entró a su hogar, mientras yo me quedé preguntándome por qué llovería hoy. La última vez que revisé, el pronóstico indicaba cielo despejado. Lo verifiqué de nuevo, y sigue siendo así. Supongo que la edad pasa factura. Dije en mi ignorancia porque algunas horas después empezó una lluvia. No fue fuerte ni tampoco tenía nada de anormal, pero parecía no parar. No disminuía su fuerza y ritmo. Eran las 9 de la noche y la lluvia seguía sin detenerse. Subí a mi habitación, donde me esperaban las pastillas para el insomnio sobre el escritorio, junto a la laptop abierta en un chat con mi mamá, quien me decía que la pasara bien. Este chat es de hace unos meses y ella ya no me mensajea. Pareciera ser que en este pueblo solo funcionaba el internet entre los vecinos y nada de fuera llegaba. Supongo que le tendría que escribir. Un silbido fino entre la lluvia interrumpió mi hablar solitario, luego otro y otro más. ¿Qué suena? Me acerqué a la ventana y podría jurar que entre la lluvia vi unas figuras de 2 metros de largo y un caminar torpe. Me quedé paralizado, impactado por lo que veía, hasta que un sonido en la puerta me sacó del trance. Al volver la mirada a la ventana, la lluvia había cesado, y cuando abrí la puerta, solo el viento me dio la bienvenida. A las 3 de la tarde fui a la casa de mi vecina con la intriga de qué fue lo que vi. Chico, lo lamento mucho por no haberte dicho, es un milagro que te vea aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué eran esos seres? Nadie lo sabe con certeza, pero aparecen siempre que llueve. Lamentablemente, esta noche volverá a suceder, y sus silbidos te llamarán. Será mejor que te asegures de dormir temprano y cerrar bien todas las puertas y ventanas. Sabía que dormir no era una opción, así que esa noche cerré todo en casa. Alrededor de las 8, empezó a llover, y con el ritmo de la lluvia llegaron los silbidos. Los ignoré, tal como me había aconsejado mi vecina, pero entonces escuché algo más. Hijo, ayúdame, por favor. Desde la puerta, la voz de mi vecina retumbaba en un grito desesperado, pidiendo ayuda. Bajé rápido las escaleras, pero algo en mí desconfiaba. ¿Era realmente ella? Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla, pero... negro, solo veo negro. Los gritos no se detenían y bajo la presión abrí la puerta. En ese momento descubrí que lo negro que vi era un ojo. Esta mañana se encontró el cuerpo de un joven en la entrada de su casa totalmente mojado por el agua de lluvia y sin ojos. Papá, solo unas pocas casas más, por favor. ¿Por qué dije que sí? Me culpo a mí mismo todos los días, pero ¿cómo podría no hacerlo? Si vieras su rostro, si vieras esos grandes y hermosos ojos marrones mirándote, no sé cómo podrías negarte. Mi hijo, Daniel, disfrazado de Capitán Jack Sparrow por segundo año consecutivo, tiró de mi mano hasta que cedí. Acepté. Solo unas pocas casas más y luego nos vamos a casa, ¿de acuerdo? Fui débil, impulsado por el amor. Habíamos terminado nuestra tercera cuadra de casas.
Su bolsa de almohada estaba casi llena de todo tipo de dulces, un hecho del que me recordaban cada minuto que pasaba mientras la llevaba en mi espalda. Tenía uno de esos pequeños portadores de calabaza de plástico para las puertas de enfrente, y luego corría de regreso a mí para volcar el contenido en la bolsa de almohada. Nuestro sistema era impecable, una combinación perfecta de trabajo en equipo y estrategia diseñada para producir la máxima cantidad de dulces. Los que respondían a la puerta veían a un adorable Jack Sparrow con un cubo vacío, y la mayoría de ellos añadían algunos dulces extra o paquetes de chicles para complacer al pobre pirata. Así que no necesitaba más dulces. Simplemente estaba disfrutando de la noche, un octubre inusualmente cálido después de tantos años de miserables noches de Halloween frías. No podía decir que no. Los niños solo tienen unos pocos años de truco o trato en ellos, y quería que aprovechara al máximo cada uno. Caminamos por un callejón hacia la siguiente cuadra, la última calle antes de que los campos de cultivo tomaran el control. La primera casa estaba iluminada con luces naranjas y blancas, telarañas falsas colgaban sobre sus setos. Prácticamente corrió hacia la puerta, sin notar el cuerpo falso sentado en la silla. Al menos eso pensé que era falso. Comenzó a moverse. Intenté gritar y advertir a Daniel, pero el cuerpo en la silla ya había agarrado el brazo de mi hijo, emitiendo un aullido al mismo tiempo. Daniel, el capitán Daniel, no se inmutó. Incluso comenzó a reír. Me sentí tan orgulloso de él en ese momento. Después de agradecer a la mujer en la puerta y desearle un feliz Halloween, él corrió de regreso a mí, emocionado, volcando el contenido de su conquista en la abultada bolsa de almohada. Papá, ¿me viste? No tuve miedo en absoluto. Amigo, eres un campeón. Si hubiera sido yo, habría soltado un poco de pipí. Apuesta a eso. Compartimos una risa juntos y él me abrazó. Sería la última vez que cualquiera de los dos reiría. Miré su rostro manchado de delineador, su hermoso sombrero de pirata hecho a mano, cortesía de mamá, y, para mi eterna vergüenza, dije las palabras que me atormentan cada día. Está bien, pequeño capitán, una casa más. Solo había 3 más en la calle. Las 2 junto a la casa a la que acabábamos de ir estaban oscuras y no tenían decoraciones. Cada niño y padre conoce esto como la señal universal de, no molestes, no hay dulces. Así que saltamos esas 2 y terminamos en la casa al final de la calle. Para su crédito, Daniel notó que tampoco tenía decoraciones, pero la luz del porche estaba encendida. Me miró, pidiendo silenciosamente mi aprobación. No sentí que nada estuviera particularmente malo fuera de lugar en la casa. Aunque no tenía ninguna de las luces o telarañas o cuerpos falsos que tenían las otras casas, la luz exterior estaba encendida y ambos podíamos ver un cubo de dulces a rayas rojas y blancas en el porche. También había una nota sobre el cubo, y ya podía adivinar que instruía a tomar algunos dulces y seguir con el camino. Pero siempre fui cauteloso, siempre precavido. Le dije que se quedara en la acera y subí al porche. Recogí la nota. Decía: si nadie responde cuando toques el timbre, por favor toma un dulce y te deseo lo mejor. No había ventanas por las que pudiera mirar sutilmente. Pero la casa por fuera era perfectamente presentable. El porche estaba limpio, el césped bien cortado y claramente mantenido. Miré dentro del cubo y mis ojos se iluminaron. Incluso como adulto sabía que las barras de chocolate tamaño normal eran raras, pero allí estaban. Snickers, Sublime, Princesa. Todos los clásicos, en glorioso tamaño completo. Estaba tan emocionado por Daniel. Me di la vuelta y volví a la acera, donde él prácticamente rebosaba de energía. Incluso después de una larga noche como esta, estaba listo para continuar. Puse mi mejor voz de pirata. Está bien, capitán, la nota dice que hay que tocar la puerta y si nadie responde, puedes tomar uno de los dulces del cubo. Solo uno, ¿de acuerdo? Hazlo justo para los otros niños. Auraur, compañero. Respondió con su mejor voz de pirata. Nos dimos un golpe de puño. Caminó por el sendero hacia la puerta de enfrente. Me aseguré de observarlo todo el camino. Podría ser otra trampa, algunos dueños de casa ingeniosos montando un elaborado engaño para bajar la guardia de los niños antes de revelar el gran susto. Mi teléfono vibró una vez en mi bolsillo. Sin duda era un mensaje de texto de mi esposa.
Observé a mi hijo tocar la puerta y esperar pacientemente. Habíamos acordado antes de que comenzara la noche que si nadie respondía en 10 segundos, entonces era hora de seguir adelante. Recuerdo cada detalle de esos próximos 10 segundos. 1. Saqué mi teléfono del bolsillo, sin dejar de vigilar a Daniel. 2. Introduje el código sin mirar el teléfono, desbloqueando la pantalla. 3. Daniel aún estaba esperando en la puerta. 4. A través de la memoria muscular, abrí la pantalla de nuevos mensajes, sin apartar la vista de mi hijo. 5. Él comenzó a darse la vuelta. 6. Empezó a dirigirse hacia el cubo dejado en el porche delantero. 7. Me sonrió. 8. Miré hacia abajo a mi teléfono. Enviado. ¿Estás bien tú y el capitán? 9. Respuesta. Vamos de camino a casa. 10. Daniel había desaparecido. No me di cuenta al principio. Pensé que se estaba escondiendo detrás de algo. Daniel. Llamé. Daniel. No hubo respuesta. Corrí hacia el porche, pero no encontré nada. No había pistas sobre dónde había ido. No había manera de que hubiera corrido alrededor de la casa, no en un lapso de 1 a 2 segundos. De ninguna manera. Miré hacia arriba y abajo por la calle, pero no había nadie. No padres, no niños, nadie. ¿Alguien abrió la puerta? ¿Estaba él adentro? Comencé a golpear furiosamente la puerta, gritando el nombre de mi hijo. Estaba gritando a todo pulmón mientras tiraba del pomo de la puerta, tratando de abrirla. Debo haber gritado lo suficiente porque la mujer de la casa donde Daniel fue tan valiente abrió la puerta y gritó hacia mí. ¿Está todo bien? ¡No! ¿Has visto a mi hijo? El niño disfrazado de Capitán Pirata. Oh, Dios mío, no. No lo he visto. ¿Debería llamar a alguien? Llamar a alguien. Su teléfono celular. Me di una palmada en la frente. Olvidé que él tenía uno. Saqué el teléfono de mi bolsillo y marqué su número. Fue directo a la caja de voz. Casi tiró el teléfono en ese momento, pero traté de calmarme. Traté de recordar. Pero solo podía imaginar a alguien, alguna cosa, abriendo la puerta, agarrando a mi hijo y cubriendo su boca antes de que pudiera gritarme. Marqué al 911. No me importaba si lo encontrábamos más tarde, si estaba bromeando conmigo. Solo quería que volviera. Le dije a la vecina que agarrara una linterna y me ayudara a buscarlo. Cuando llegaron los policías, la vecina y yo habíamos estado buscando por toda la casa, tratando de encontrar una forma de entrar. Estaba a punto de romper una ventana cuando escuché las sirenas. Esos gritos lejanos resonando en la distancia. Encontré tanto consuelo en esas sirenas. Sabía en mi corazón que en cuanto llegaran, mi hijo aparecería de algún lugar, me diría que todo era una gran broma. No lo regañaría, no le gritaría. Solo lo abrazaría y apretaría y sostendría hasta que se fuera a la universidad. Les conté a los policías todo, hasta el más mínimo detalle como lo recordaba. También golpearon la puerta, pero cuando vieron mi comportamiento frenético, la impaciencia que me consumía, decidieron romper la puerta. Me dijeron que me quedara atrás, que dejaran que ellos despejaran la casa. Quería protestar, gritarles, decirles que nada podría mantenerme alejado. Pero cuando sacaron sus armas y gritaron dentro de la casa, supe que se estaban tomando esto en serio. Pasaron 5 de los minutos más largos de mi vida. No sé cuándo lo hizo, pero en un momento miré hacia abajo y la vecina estaba sosteniendo mi mano. Ella tenía hijos propios, sabía lo que estaba pasando, lo que podría estar pasando. Cuando los 2 policías salieron de la casa, la expresión en sus rostros lo decía todo. Casi me derrumbo allí en la calle, pero tuve que aguantar un poco más. Me lancé a la casa, más allá de los brazos extendidos de los oficiales y comencé a gritar por mi hijo, entrando y saliendo de cada habitación con ferocidad. No fue hasta que subí las escaleras hacia lo que alguna vez fue un dormitorio que me di cuenta de que nadie vivía en esta casa. Nadie había vivido en esta casa durante años. Corrí escaleras abajo, casi derribando a los oficiales mientras corría hacia la mujer, la vecina servicial. La agarré y comencé a gritar. ¿Por qué no me dijiste?
¿Por qué no me dijiste que nadie vivía aquí? Ella comenzó a tartamudear, sorprendida por mi repentina reacción, mi agresión hacia ella. Yo, no sabía. Solo he vivido en esta calle durante unos meses. Nunca vi a nadie entrar o salir, pero eso podría ser por un centenar de razones diferentes. Lo siento. No sabía. Me quedé allí, en la calle, respirando pesadamente, sosteniendo los hombros de una mujer que solo había conocido unos minutos antes. Los oficiales pusieron sus manos en mis brazos y la solté. Miré de nuevo a la casa, esa monstruosidad de 2 pisos dañada en oscuridad, y supe. Por imposible que fuera, supe en ese momento. Daniel no volvería. Las cosas para mí fueron oscuras, realmente oscuras, durante muchos meses después. No recuerdo todos los registros policiales, los boletines informativos, las conferencias de prensa. Ignoré las miradas de compasión de mis amigos, las miradas sospechosas de mis vecinos. Mi esposa y yo, a pesar de todo, nos mantuvimos fuertes juntos. Cada noche nos decíamos, sin cuerpo, sin muerte. En nuestros corazones, Daniel estaba vivo. La investigación inicial de la casa no arrojó casi nada. El dueño anterior había declarado bancarrota y abandonado la casa. El banco no había podido venderla a nadie, así que permaneció allí acumulando polvo. Nadie podía explicar el césped bien cuidado en el frente, y la policía nunca encontró ningún cubo lleno de barras de chocolate ni ninguna nota. No me importa lo que digan, sé lo que vi. Sé que había algunos en la policía que sospechaban de mí. Pasé por rigurosos interrogatorios, pero no encontraron nada, como sabía que sucedería. No los culpé. Si yo estuviera en su lugar, también sospecharía de mí. Después de 3 meses, todo lo relacionado con Daniel se desvaneció, excepto en nuestro hogar. Seguíamos colocando volantes por todos los vecindarios cercanos cada semana. Seguíamos actualizados en las redes sociales, suplicándole a cualquiera y a todos que mantuvieran un ojo en nuestro niño. Agoté mis cuentas bancarias contratando detectives privados para investigar la casa, el vecindario, cualquier cosa que pensara que pudiera ayudar. Todos llegaron a nada. Sin pistas. Sin rastros. Daniel simplemente había desaparecido. Cada noche tenía la misma pesadilla. Alguien toca la puerta de nuestra casa y yo corro hacia abajo, esperando contra toda esperanza que sea Daniel. Y cada vez que abro la puerta, ahí está Daniel, de pie en su disfraz de Capitán Jack, y su portador de dulces de calabaza. Grito de alegría y lo abrazo, excepto que su carne comienza a derretirse y desmenuzarse entre mis dedos. Su cuerpo se convierte en arena y, de repente, mi hijo es un montón de polvo y tierra en la alfombra. Entonces me despierto. Hace 2 semanas estaba en el sofá por la tarde, mirando al techo cuando escuché un golpe en la puerta. Me levanté lentamente, pensando que era un reportero que venía a hacer un seguimiento, o algún niño problemático que afirmaba haber visto a mi hijo, algo que sucedía con demasiada frecuencia. Abrí la puerta y casi grité. No de alegría, sino de puro terror. Mi hijo estaba allí. Daniel. Mi esposa bajó corriendo las escaleras y también gritó, pero su grito era de felicidad. Me empujó a un lado y tomó a Daniel en sus brazos. No pude moverme. Seguí esperando a que su cuerpo se convirtiera en pulpa, sus cenizas derramándose entre los dedos de mi esposa. Seguí esperando despertar en mi cama, sudando y llorando. Pero eso no sucedió. Contra todas las probabilidades del mundo, Daniel había sido devuelto. A través de todas las lágrimas, abrazos y besos, Daniel no dijo una palabra. Simplemente estaba, allí. Sin expresión en su rostro, nada registrando en sus ojos. Lo atribuimos al shock. Claramente algo había sucedido con él. A medida que pasaban los días, ningún médico, terapeuta o policía pudo encontrar nada físicamente mal con él. Todo debería estar en orden, dijo un médico particularmente pomposo después de examinar a Daniel. No puedo decirte dónde estuvo tu hijo, o qué le sucedió, pero lo que sea que haya pasado, no hay nada mal con él por fuera. Nada estaba mal con él por fuera. Casi noqueó a ese médico de bata blanca en ese momento, pero estaba tan emocionado de tener a Daniel de vuelta que lo ignoré. Nada importaba ya. Daniel estaba en casa.
Más tarde esa noche, estaba sentado en la mesa de la cena después de haber acostado a Daniel cuando me di cuenta repentinamente de que no estaba exactamente feliz. Debería haberlo estado. Debería haber estado gritando de alegría desde los tejados. Pero algo estaba mal. Daniel ya no era Daniel. Ese niño feliz y valiente había vuelto, diferente. Intenté pensar por qué. Obviamente tenía algo que ver con dónde había estado, qué le había pasado. Pero había algo más. Algo que me molestaba en la nuca. Entonces, con una sensación fría y hundida, recordé. Daniel había dicho algo cuando lo acosté. Había susurrado. Me gusta aquí. No me di cuenta en ese momento, pero sentado en la mesa no me gustó. ¿Qué significaba eso? Corrí escaleras arriba y abrí su puerta. Estaba durmiendo tal como debería. Casi me reí en voz alta. ¿Qué me pasaba? Mi hijo estaba en casa. Eso era todo lo que importaba. Hace unas noches, me desperté en medio de la noche y vi a Daniel de pie en la puerta. No se movía. Simplemente estaba de pie allí. Miré a mi esposa, pero ella estaba durmiendo. Volví a mirar a Daniel. Hola, capitán, ¿estás bien? No dijo nada al principio. Solo me miró y sonrió, y por un segundo mi sangre se heló. Mi piel se erizó. Esa sonrisa no era la de mi hijo. Luego susurró algo. No pude oírlo. ¿Qué fue eso? Le pregunté. Entonces corrió hacia mí. Tan rápido. Tan veloz. Y gritó. Me gusta aquí. Luego salió corriendo de nuestra habitación y entró en la suya, cerrando la puerta de un portazo. Mi esposa se durmió durante todo el incidente. Anoche fue el punto de inflexión. Estaba a punto de cerrar la puerta principal por la noche cuando mi esposa comenzó a gritar. Y quiero decir, gritar. Estuve convencido, en los pocos segundos que me tomó subir las escaleras, de que alguien la estaba matando. De alguna manera, tenía razón. Entré de un golpe por la puerta del dormitorio y encontré a Daniel de pie sobre mi esposa con un hacha. Tenía esa sonrisa muerta en su rostro otra vez. El hacha estaba levantada sobre su cabeza cuando lo derribé. Comenzó a gritar y yo comencé a llorar. Él solo seguía repitiendo lo mismo una y otra vez. Te gustará allí. Te gustará allí. Te gustará allí. Ahora estoy perdido. No sé qué hacer, a quién recurrir. Y a medida que se acerca Halloween, creo que tengo que volver. Volver a la casa donde todo comenzó. Voy a llevar a Daniel. Quizás él pueda mostrarme a dónde quiere que vayamos. Mi amigo ha desaparecido. Podemos pasar meses sin hablar, pero por un capricho fui a su apartamento hoy y supe de inmediato que algo estaba mal. La ciudad ha estado cubierta de niebla durante una semana, pero su lugar era algo completamente diferente. Mi respiración se volvió dificultosa, un leve jadeo salía de mi boca y se desvanecía en la densidad del aire mientras caminaba hacia la entrada principal. En un día normal, su edificio es un centro de actividad, pero al entrar en el vestíbulo principal, el lugar estaba inquietantemente silencioso. Cualquier sonido proveniente de la ciudad parecía marchitarse y morir, y por un momento sentí una soledad asfixiante que me envolvía. Al no responder el ascensor, subí las escaleras hasta el 10º piso, cada paso pesado con un abrumador sentido de temor. No me sorprendió que no respondiera a mis insistentes golpes a la puerta, y menos aún cuando pude abrir su puerta sin una llave. Desolado y poco acogedor, su apartamento estaba completamente oscuro, salvo por el resplandor azul de su pantalla de computadora. Tenía un documento de Word abierto, y me sentí como debió sentirse Alicia antes de sumergirse en el agujero del conejo. Esto es lo que había escrito. 1 de noviembre. Algo raro sucedió esta noche. El sueño, para mí, es un compañero elusivo. Rodeándome en círculos, tejiendo y burlándose de mí. Mientras crecía, mi madre teorizaba que podría existir en un mundo que comenzaba al atardecer, y solo cuando todos comenzaban a soñar, yo realmente estaría despierto. Creo que, en lo profundo de mí, hay un descanso que nunca ha surgido.
aplastado por la escuela, el trabajo y las interacciones sociales. Los programas nocturnos de entrevistas zumbaban de fondo, mi cuerpo apoyado en un sofá barato, mientras el resplandor de la televisión penetraba mis ojos y embotaba mis sentidos. Vivo solo en un condominio, una caja de una habitación, 10 pisos por encima del suelo. Desde mi posición en el sofá, puedo mirar a través de la puerta corrediza del balcón, lo que me da una vista casi sin obstáculos de la ciudad a mis pies. Hay 3 otros edificios que se elevan hacia el cielo, dispuestos de tal manera que puedo ver un lado de cada uno de ellos. He contado las habitaciones que puedo ver en cada edificio. Una de las muchas tácticas que utilizo para intentar quedarme dormido. Estas tácticas rara vez funcionan. Puedo ver 207 habitaciones en el edificio más cercano a mí, a unos 500 metros de distancia. A esta distancia, solo puedo ver siluetas. Figuras sin género colgando ropa, comiendo, viendo la televisión. En las noches más largas he pensado en comprar binoculares o un telescopio, pero para mí eso cruzaría una línea. Nunca querría que la gente viera lo que estoy haciendo, así que debo reciprocidad. En su lugar, me contento simplemente con imaginar qué puede estar haciendo o pensando cada persona en cualquier noche. Las vistas y sonidos habituales permeaban el aire nocturno. El ocasional aullido de una sirena, una canción de ballenas urbanas que resuena a través de un océano de concreto. El constante resplandor de los tonos rojos y verdes del semáforo abajo. Todas estas cosas eran ruido de fondo para mí. Al pensarlo ahora, fue la ausencia de luz lo que me hizo levantar la cabeza y mirar por la ventana en ese momento en particular. Un destello, una sensación recorrió mi cuerpo, y me imaginé un sol brillante, furioso con intensidad, antes de que un gran agujero oscuro lo convirtiera en cenizas. Miré al horizonte y vi la fachada familiar del condominio adyacente, oscuro e imponente. Apenas había luces encendidas en esta noche en particular, tal vez solo un puñado. Esto le daba al edificio un aspecto abismal, con las pocas luces brillando como pequeñas llamas que luchan por oxígeno en una cueva. Me tomó varios momentos notarlo siquiera. Una figura, de pie en el balcón de un apartamento en el edificio frente a mí. Estaba en el último piso, pero envuelto en oscuridad, ya que no había luces encendidas en la mitad superior del edificio. Solo la contaminación lumínica natural de la ciudad abajo lo iluminaba. Podía ver que era alguien, pero no si era hombre o mujer. Solo una silueta de algo humano. Y estaba saludando. ¿Alguna vez has visto una de esas figurillas que se adhieren al tablero de tu auto y repiten un movimiento de saludo, impulsadas por una batería solar? Eso es lo que me recordaba esta figura. El saludo en sí era mecánico, nunca cambiaba. Su mano izquierda se alzaba de manera antinatural, recta, y se balanceaba de un lado a otro en el aire, con los dedos extendidos uniformemente. Debo haber mirado a esta persona saludando durante 20 minutos antes de que mi mente comenzara a materializar extrañas posibilidades. ¿Era siquiera una persona? ¿Había dejado alguien una figura motorizada de cartón en su balcón? Si realmente era alguien, ¿a quien estaba saludando? Tal vez estaba saludándome a mí. No podía ver su rostro desde donde yacía. Estaba demasiado lejos, oculto en la sombra. Agarré mi teléfono, intenté hacer zoom con la función de la cámara, pero sin éxito. Solo podía ver una sombra borrosa, sin rostro. Creo que hice una tontería. Una reacción instintiva y natural. Saludé de vuelta. Lo hice de manera que mis movimientos se alinearan con la sombra, como lo haría el reflejo de un espejo. Tal vez pensé que esto provocaría una respuesta, pero la figura simplemente siguió saludando. Finalmente, solté una risa seca, algo gutural nacido de los nervios y la soledad. Esta persona no me estaba saludando a mí, solo una forma borracha de un hombre que devolvía la mirada al abismo, como lo hago cada noche, saludando a recuerdos distantes y olvidados. Mi cuerpo ahora duele de fatiga, finalmente ha llegado el sueño. 2 de noviembre. Rara vez recuerdo lo que sueño, pero esta mañana desperté gritando, empapado en sudor, aunque temblando por un escalofrío que se deslizaba por mi espalda. Mi sueño estaba fresco, vívido en mi mente. Paralizado encima de mis cobijas, una gran ola de agua negra llenaba mi habitación, cubriendo mis piernas, mi pecho y subiendo hasta mi garganta. Estaba congelado, incapaz de detener el ataque de oscuridad que consumía mis entrañas, ahogándome en lo negro.
Lo que pensé que era agua al despertar no era más que un charco de sudor chapoteando. Decir que hoy estuve perturbado sería una subestimación colosal. La imagen de la figura saludando estaba grabada en mi mente. Fui un zombi durante todo mi turno de trabajo, mis pensamientos consumidos por visiones monstruosas de sombras. La anticipación de la noche estaba impregnada de aprensión. ¿Estaría allí la figura otra vez, saludando hacia el abismo? Mi respuesta llegó con la oscuridad, como parece suceder con todos los horrores. Las primeras horas de la mañana son las más silenciosas, y el silencio puede ser inquietante. Alrededor de las 3 de la mañana, mi resolución se desvanecía rápidamente, el sueño entraba lentamente en mi cuerpo, cuando de repente lo vi. No en el último piso esta vez, sino en el balcón de abajo. Una figura, aparentemente tragada por la oscuridad, pero los bordes y líneas que cortaba en el aire eran los inconfundibles movimientos de alguien saludando. De un lado a otro. De un lado a otro. No creo en la hipnosis, pero estoy casi seguro de que me atrapó en una especie de trance. Mi cuerpo estaba inmóvil, mi respiración profunda, lenta e irregular. Mis pupilas se movían de un lado a otro, siguiendo la mano que cortaba el aire como la muerte empuñando una guadaña. Fue un destello de luz lo que rompió la conexión, el inquilino del apartamento encendiendo la luz del salón con un interruptor. Claramente era un hombre, de cabello gris pero seguro en su andar mientras se dirigía hacia la puerta del balcón. Tal vez ahora era mi oportunidad de confirmación, esta persona la oportunidad de asegurarme de que mis noches de insomnio no estaban produciendo alucinaciones. Pude verlo suficientemente bien dentro de su apartamento como para verlo mirar hacia el balcón. De manera enloquecedora, la luz que brillaba a través de la puerta corrediza no hizo nada para iluminar la figura para mí. El dueño del apartamento se detuvo por unos segundos antes de avanzar lentamente y abrir la puerta del balcón. Fue en ese momento que un gran temor aplastó mi pecho, empujó mi cuerpo hacia mis rodillas y me hizo desplomarme en el suelo. Solo he sentido algo similar una vez antes, flotando en una tabla de surf frente a la costa de Australia, viendo una gran sombra brillar debajo de mí. Una imagen de algo antiguo y primitivo emergiendo de las profundidades me consumió, y caí al océano. Esos segundos mientras remaba hacia la orilla fueron los más largos de mi vida. Respiré hondo, me levanté de rodillas y miré hacia el apartamento, que ahora estaba completamente oscuro y aparentemente vacío. Pero pude ver que la puerta seguía abierta. Mis nervios están tan tensos como un cable roto, pero intentaré encontrar el sueño una vez más. 3 de noviembre. Esta mañana me desperté de nuevo en un charco de mi propio sudor, las sábanas rojas de mi cama ahora manchadas de un color granate apagado. Vomité al costado de la cama, un hedor horrible provenía del charco negro de líquido que mi cuerpo había rechazado. Me arrastré al trabajo, pero tengo muy poco recuerdo de las horas que siguieron. Recuerdo haber caminado junto al edificio de apartamentos adyacente de camino a casa, sin estar seguro de mis intenciones. Como en la mayoría de los condominios, necesitaba una tarjeta electrónica para entrar al edificio. Esperé lo que parecieron horas a que alguien saliera o entrara, pero el lugar se sentía tan abandonado como antiguas ruinas desenterradas de las arenas del desierto. Regresé a mi lugar y me quedé mirando el edificio, obligándome a encontrar alguna forma de vida. La mayoría de las ventanas estaban cubiertas por persianas o cortinas, puertas cerradas y poco acogedoras. Ahora estoy sentado en mi sofá, de espaldas a la puerta y mirando hacia el abismo. Trato de discernir lo real del resto. 4 de noviembre. No lo vi anoche. Estaba atrapado entre un sueño inquieto y sueños olvidados en el sofá, pero recuerdo un momento de lucidez que me encontró mirando el apartamento al lado del de la noche anterior. El balcón estaba vacío y el apartamento completamente oscuro, pero antes de quedarme dormido podría jurar que la puerta corrediza estaba abierta. A la luz del día, veo que la puerta ahora está cerrada. O tal vez siempre estuvo cerrada, ya no puedo estar seguro. 16 de noviembre. Ha comenzado a surgir un patrón. Yo en el sofá, las horas desvaneciéndose como una niebla que avanza rápidamente. La mayoría de las noches veo la figura, a veces en un piso diferente, siempre en un balcón. Siempre saludando. A veces veo a una persona moverse en el apartamento, y cuando lo hago, a la mañana siguiente veo la puerta de su balcón abierta.
17 de noviembre. Anoche el patrón cambió. Me desperté en el sofá, arrancado de mi sueño por el sonido de un grito agudo. Corrí a mi balcón para ver un cuerpo en el suelo al otro lado, quieto con el peso de la muerte. 8 pisos arriba estaba la figura, pero no estaba en el balcón. Estaba dentro del apartamento, de pie en la ventana. La luz estaba encendida, pero de manera imposible, la figura seguía siendo una sombra de sí misma, sus rasgos imperceptibles. Pero sé que estaba mirando afuera. Y me estaba saludando. Entré en pánico. El miedo atrapó mi cuerpo, lo exprimió hasta secarlo. La noche era cálida, pero una ola de frío me recorrió hasta que comencé a temblar incontrolablemente. Empecé a respirar rápidamente, mi pecho sintiendo como si el peso del cuerpo en el suelo me aplastara. Luego, todo se volvió negro. El sol brillando en mis ojos. Me desperté en el suelo del balcón, la luz del día obligándome a regresar al mundo de los vivos. Me levanté lentamente, sin querer mirar hacia el edificio, pero incapaz de controlarme. No estoy seguro de qué esperaba, pero lo que vi fue absolutamente nada. No había patrullas de policía, ni sirenas. No había la característica cinta amarilla de la policía, ni un contorno de tiza de alguna pobre alma. El edificio se veía como siempre, de concreto e imponente. Apenas podía creerlo. La realidad parecía desvanecerse sobre una seda de recuerdos borrosos. Fui a mi computadora para ver si podía encontrar algún informe policial, pero no había nada. Con las palmas sudorosas, revisé docenas de artículos de noticias locales hasta asegurarme de que no se había reportado nada. Por un momento, me sentí atrapado. Llamar a la policía parecía inútil, ¿qué les diría? Sin duda se reirían de mis avistamientos, me tacharían de otro buscador de atención. Un desperdiciador de impuestos. Sin embargo, no podía quedarme sin hacer nada. Llamé al trabajo para reportarme enfermo. Fui a la tienda por departamentos más cercana y compré unos binoculares y una cámara con el mayor zoom que pude encontrar. Si la investigación de hoy no daba frutos, al menos estaría preparado para finalmente ver qué me ha estado acechando durante tanto tiempo. Salí de la tienda y me quedé congelado en el acto. La figura estaba justo al otro lado de la calle, saludándome. Grité, solté mis bolsas y asusté a varias personas en la acera. Solo cuando miré más detenidamente me di cuenta de que era alguien saludando a otra persona. Un suceso normal, cotidiano. Me reí para mis adentros con desgana, el miedo suprimía cualquier sentido innato de calma. Recogí mis cosas y corrí hacia el edificio, determinado a entrar esta vez. Puse mis manos sobre la puerta de cristal y miré adentro, pero el lugar parecía desierto. Me quedé en silencio, deseando que alguien entrara o saliera. ¿Dónde estaba todo el mundo? Miré a mi alrededor y comencé a notar que todo se había vuelto mortalmente silencioso. No había ruidos de coches pasando, ni el canto de los teléfonos móviles. Incluso el viento y el sol parecían haberse escondido. La malevolencia engendra deserción. Intenté presionar timbres al azar, esperando que pudiera atraer a algún inquilino distraído para que me dejara entrar. Sin embargo, la puerta permaneció cerrada. Llegué a casa agotado, desalentado y sintiendo un peso en la espalda que lentamente me arrastraba hacia algo invisible e inaudible. El edificio al otro lado se erguía en primer plano como una lápida. Juré allí mismo que esa noche descubriría qué estaba pasando realmente. Por supuesto, los mejores planes suelen tener un contratiempo. Mi contratiempo fue un sentimiento de que realmente no quería saber qué estaba pasando. Tenía miedo, hasta lo más profundo de mi cuerpo. ¿Qué vería a través de los binoculares? ¿Sería la cosa que saludaba tan horrible como pensaba? No, eso no era lo que me asustaba. Lo que me asustaba era que fuera peor. Que esa cosa fuera algo sacado de la peor de las pesadillas, escupido desde las profundidades del peor infierno. O tal vez, no habría nada. Quizás eso era lo que más me aterraba. Que mi mente se hubiera roto, doblada hacia atrás y destrozada, y que solo cuando nada sucediera me daría cuenta de ello. La noche llega lentamente, mi balcón listo para lo que pueda suceder. Tengo los binoculares montados en un trípode, y la cámara está en modo video para capturar lo que pueda pasar. Quiero ver cómo se materializa la cosa, como siempre aparece en un balcón. Ahora espero. 18 de noviembre.
El destino, al parecer, tenía otros planes. Recuerdo haber despertado esta mañana, temblando en mi balcón mientras el sol aparecía sobre el horizonte. Los recuerdos de la noche eran confusos, y con temor revisé la cámara de video. Después de ver la cinta, quedé atónito. No había ninguna figura en ningún balcón. ¿Qué significa? Puedo pensar en tres posibilidades. O la figura existe y no puede ser grabada de manera convencional, o la figura existe y simplemente se ha ido, o realmente me he quebrado y no hay nada más que mi mente rota. Realmente no puedo decir cuál de estas opciones me asusta más. 20 de noviembre. No la he visto. ¿Dónde puede estar? ¿Se ha ido realmente? ¿Estuvo alguna vez ahí? Apenas puedo ir al trabajo ahora. La mayoría de los días llamo enfermo, ni siquiera me molesto en inventar una buena excusa. Creo que saben que algo anda mal, pero no parece importarles. Pensaba que no tener que ver a esa cosa todas las noches me haría sentir mejor, pero no puedo lograrlo. Tengo que saber si era real o no. Si eso significa que tengo que mirar el edificio todo el día, lo haré. Necesito que vuelva. Necesito verlo, necesito saber. ¿Por qué me saludaba? 21 de noviembre. Anoche escuché un grito proveniente del piso debajo del mío. Un grito agudo, animal, que atravesó el piso e invadió mi ser. Salí corriendo de mi habitación y me lancé al pasillo, bajando las escaleras a toda prisa. Llegué a la puerta del apartamento debajo del mío y la golpeé con fuerza, gritando para que alguien dentro la abriera. Pensé que despertaría a los vecinos, pero nadie salió a regañarme. Después de unos minutos, casi me rendí, hasta que escuché el inconfundible clic de la cerradura girando. Me quedé paralizado, incapaz de reunir el valor necesario para volver a tocar la puerta. Esperé una eternidad, deseando que la puerta se abriera y que la pesadilla terminara. Cuando no se abrió, tomé todo lo que tenía dentro de mí y giré la perilla, empujando la puerta lentamente. Estaba completamente oscuro adentro, y mientras contenía la respiración, lo único que podía oír era el sonido de las persianas del balcón golpeándose entre sí, movidas de un lado a otro por el viento que entraba por la puerta abierta. Corrí. No podía entrar ahí. ¿Y si la figura que saludaba estaba adentro? Tenía que volver durante el día. Corrí a mi habitación y cerré con llave la puerta del pasillo. Ahora estoy sentado en el sofá, respirando pesadamente. No me moveré de este lugar por el resto de la noche. Ahora. Me despierto. Oscuridad. Miro por la ventana del balcón. Mi corazón se detiene. Estoy equivocado. Estaba tan equivocado. Todas esas noches, todos esos balcones, me equivoqué. No estaba mirando hacia afuera. Estaba mirando hacia adentro. Saludando a quien estuviera dentro. Y ahora me está saludando a mí. Eso fue lo último que escribió. Busqué en su departamento una vez más, pero no había rastro de él. Ninguna pista de a dónde se había ido. De camino a casa, no podía quitarme su historia de la cabeza. Si realmente cree que todo eso sucedió, está en serios problemas. Un colapso mental como ese es peligroso. Podría hacerse daño, o peor, dañar a alguien más. Ahora estoy aquí sentado, con la oscuridad cubriendo la ciudad una vez más. No creo en su historia, pero no puedo quitarme de encima este sentimiento. Una pequeña duda persistente que me punza la mente. ¿Qué tal si estaba diciendo la verdad? Arthur Piridian había sido, en algún momento, un nombre vinculado a absolutamente nada en particular. Satisfecho con una vida de medios modestos, los 40 años de vida de Arthur habían sido modestamente mundanos. Por todos los informes, esta vida ordinaria era exactamente como Arthur había planeado que fuera. Hasta el día de hoy, nunca ha habido un motivo claro para sus acciones en una brutal mañana helada de diciembre. Tuve el desafortunado privilegio de hablar sobre ese día con la única sobreviviente del alboroto de Arthur Piridian, cuyo nombre legalmente estoy obligado a mantener en secreto. Durante las entrevistas posteriores en su casa rodante, ella me pidió que la llamara Rachel.
Rachel estaba profundamente dormida cuando Arthur Piridian comenzó su alboroto. Poco después de que empezara, algo perforó la pared que separaba a Rachel de su vecina, atravesó la pared del dormitorio de Rachel y finalmente su ventana, creando un pequeño agujero en el vidrio. Los investigadores inicialmente concluyeron que era una bala la que había atravesado las paredes y la ventana, pero nunca se recuperó ninguna bala. Ese pequeño agujero terminó salvándole la vida a Rachel. Al principio estaba muy confundida. No podía dejar de mirar ese agujero en la ventana. ¿Cómo llegó allí? ¿Estaba allí antes de que me fuera a dormir? Mientras esas preguntas recorrían mi mente, mis otros sentidos comenzaron a captar cosas. Me di cuenta, demasiado de repente, de que no era solo el viento lo que estaba escuchando. Había un sonido espantoso que venía del pasillo, una mezcla horrible de fuertes golpes y gritos. No gritos normales, ¿entiendes? No eran personas gritando. Eran gritos, en un nivel casi inhumano. Rachel intentó convencerse de que había dejado la tetera hirviendo en la estufa, que los gritos agudos eran el vapor y la presión escapando. No tardó mucho en darse cuenta de que lo que en realidad estaba escuchando era el largo y prolongado chillido de una mujer. En ese momento Rachel no pudo haber sabido que los gritos pertenecían a Angela, la dulce anciana que siempre era la primera en salir por la mañana para su caminata diaria en la cinta. Siempre fue muy amable conmigo, dijo Rachel, una solitaria lágrima asomando en la esquina de su párpado. Arthur fue sistemáticamente de apartamento en apartamento. Después de matar a Angela, se trasladó al apartamento de la familia Ions. El siguiente sería el de Rachel. Si ese pequeño agujero no hubiera aparecido en mi ventana, no estaría aquí hoy. Lo sé con certeza. Me habría quedado dormida hasta que Arthur entrara en mi habitación y me matara como hizo con todos los demás. Es un pensamiento sobrecogedor, y uno que ha mantenido a Rachel despierta casi todas las noches durante 25 años. Pasé por las etapas estándar de la culpa del sobreviviente. Ya sabes, ¿por qué yo? Y esas preguntas. Terapia, medicación, consejería grupal. Todas esas cosas ayudaron, cada una a su manera. Pero nada ha logrado ahogar los gritos de Angela, o los de los Ions, o los de cualquier otra persona en nuestro piso esa mañana. Ese agujero, que en un principio se pensó que había sido causado por una bala, en realidad fue provocado por algo mucho más perturbador. Un mes después de la masacre, el detective Adams vino a mi puerta y me dijo lo que había sucedido. Estaba fuera de servicio, lo recuerdo. Creo que, dado lo poco que realmente pudieron averiguar sobre esa mañana, quería personalmente brindarme una especie de cierre. Podía ver que a Rachel le costaba contarme lo que había pasado. Alcanzó un vaso lleno de whisky. Era oscuro, añejo, y el aroma se esparcía en el aire, haciendo que mi cabeza comenzara a dar vueltas. Después de tomar un buen trago, me miró. Era un diente. Un oficial forense que investigaba el área circundante lo encontró incrustado en un árbol a 45 metros de distancia de la ventana. ¿Qué podría hacer eso? ¿Qué tipo de fuerza podría causar que un diente atravesara dos paredes, rompiera una ventana y se incrustara en un árbol? ¿Alguna vez averiguó de quién era el diente? Rachel terminó el resto de su vaso de un trago fuerte, echando la cabeza hacia atrás. Con una mueca, dijo. Sí. No quería saberlo, pero lo averigüé. Era de Angela. El informe de la investigación relata los últimos minutos de vida de la familia Ions en detalles macabros pero vagos. Tanto Adam como Mary Ions fueron asesinados en sus camas en el dormitorio principal, al igual que sus dos hijos, John y Lucky, que compartían una habitación en el pasillo. No está claro a qué habitación entró Arthur primero, pero ni los niños ni sus padres tuvieron tiempo siquiera de salir de debajo de sus mantas. En el informe, el primer oficial en la escena describió los dormitorios como una carnicería. En una entrevista posterior, ofreció esta perturbadora comparación. ¿Alguna vez has hecho un batido de frambuesa en una licuadora y de repente la tapa se ha salido? Así es como se veían esas habitaciones. Como si alguien hubiera quitado la tapa de una licuadora y esparcido a los Ions por el suelo, las paredes y el techo. Ojalá nunca hubiera puesto un pie en ese apartamento. Cómo Arthur fue capaz de lograr tal carnicería es uno de los misterios más perdurables de este caso. Nunca se encontró ningún arma.
El cuerpo de Arthur reveló muy poco, ya que apenas tenía rasguños en sus manos o pies. A pesar de que estaba cubierto, literalmente de la cabeza a los pies, con la sangre y restos de 15 personas, no había signos de trauma físico en ninguna parte de su cuerpo. Lo único notable en la ropa de Arthur era un pequeño desgarro en la parte trasera de su camisa, justo en el centro de la columna vertebral. La causa de este desgarro nunca se investigó más a fondo, y tanto el detective Adams como el detective Pons descartaron la idea de que tuviera algún significado. Justo cuando Arthur Piridian estaba entrando al apartamento de los Ions, Rachel comenzaba a comprender plenamente el peligro en el que se encontraba. Tienes que entender que esto fue antes de que todos tuvieran un teléfono móvil, antes de que todos estuvieran conectados a internet. La electricidad se había cortado en mi apartamento, así que no podía usar la línea telefónica. Estábamos en el último piso, así que no podía saltar por la ventana. ¿Qué hay de la escalera de incendios, justo afuera de su ventana? Mira, estás haciendo preguntas racionales para una situación irracional. Claro, eso es lo que debería haber hecho, salir por la escalera de incendios. Tal vez, si lo hubiera hecho, no estaría aquí hablándote. No habría visto lo que vi. Pero así no es como funcionan estas cosas. No estaba pensando de manera racional. Estaba pensando que tenía que detenerlo, lo que sea que estuviera sucediendo. Siempre he sido así. En 1993, Rachel acababa de terminar su primer año de servicio como oficial de policía. Primera de su promoción, Rachel estaba haciéndose un nombre por ser siempre la primera en entrar y la última en salir. Durante su primera semana como oficial, derribó por sí sola a un motociclista de 136 kilos que estaba encima de su esposa, asfixiándola. La semana siguiente desobedeció una orden directa, negándose a esperar refuerzos, al entrar sola en un edificio en ruinas para salvar a una víctima de secuestro. Sus compañeros de trabajo empezaron a llamarla, Sin Miedo, una popular marca de ropa en ese entonces. Me encantaba, dijo, mostrando su primera sonrisa desde que la conocí. Tuve suerte de que mis colegas hombres nunca me consideraran realmente una chica o mujer oficial. Esas 2 primeras semanas se encargaron de eso. Cuando Rachel comenzó a darse cuenta de que algo realmente horrible estaba sucediendo a su alrededor, la idea de escapar nunca cruzó por su mente. Es realmente interesante cómo funcionan los recuerdos. Probablemente podría nombrar solo a 1 o 2 de las personas que murieron ese día, pero recuerdo muy claramente que la luz del pasillo parpadeaba cuando abrí la puerta de mi apartamento. Estaba haciendo ese zumbido, ya sabes, ese ruido que hacen las bombillas fluorescentes. Estaba luchando con todas sus fuerzas para mantenerse encendida, pero la lucha era inútil. La electricidad estaba cortada y el sistema de respaldo no funcionaba. Me vi envuelta en la oscuridad. Cuando Rachel abrió su puerta hacia el pasillo principal, Arthur Piridian estaba en la unidad frente a la suya. No sabía lo que estaba pasando. No tenía idea de que Arthur estaba al otro lado del pasillo, haciendo lo que estaba haciendo. Mi primer y único pensamiento fue ver cómo estaba Angela. Vestida con una camiseta 2 tallas más grande y su par de vaqueros desgastados favoritos, Rachel salió al pasillo y notó algo extraño. Todas las puertas estaban abiertas. Quiero decir, todas. Tenía una linterna potente y el haz de luz alcanzaba cada espacio entre la puerta y el pasillo. Pero no estaban completamente abiertas como para que pudiera ver dentro de cada unidad. Solo estaban entreabiertas, como si alguien hubiera desbloqueado todas las puertas del piso. Aunque durante mucho tiempo ha habido una creencia entre investigadores aficionados de que Arthur no actuó solo esa noche, el detective Pons dijo que esa teoría fue descartada muy temprano en la investigación. Analizamos esa posibilidad. Me dijo. La enorme cantidad de trabajo, por así decirlo, que se llevó a cabo esa mañana haría que cualquiera pensara que Arthur tuvo ayuda. Sin embargo, puedo asegurarte que nunca ha habido ninguna duda en mi mente de que Arthur, y solo Arthur, fue el artífice de esa masacre. Nunca he tenido ni la menor duda. Cuando le pedí pruebas de esto, me calló bastante rápido. No puedo hablar de eso. Fue todo lo que pudo decir.
Mientras que las otras puertas ofrecían solo una ligera visión de cada unidad, Rachel vio de inmediato que la puerta de Angela había sido casi completamente arrancada de las bisagras. Estaba colgando de la bisagra superior, de modo que la esquina inferior de la puerta sobresalía hacia la pared detrás de ella. Rachel entró con cautela, pero con confianza en la unidad de Angela, dándose cuenta demasiado tarde de que había dejado su pistola de servicio en la mesita de noche junto a su cama. Había una voz persistente en el fondo de mi mente que me decía que siguiera adelante. Tal vez era mi entrenamiento como oficial de policía. Tal vez era algo más. No lo sé. Todo lo que sé es que si hubiera vuelto por mi arma en el momento en que me di cuenta de que no la tenía, bueno, habría corrido directamente hacia Arthur. Arthur había terminado con los ions y se dirigió directamente hacia la unidad de Rachel. Obviamente no sabía lo que estaba haciendo. Los detectives me contaron sobre sus movimientos mucho después. En el momento en que supuestamente Arthur estaba en mi dormitorio, yo estaba en el de Angela. Demasiado asustada para moverme. Para respirar. Para hacer cualquier cosa. Durante su entrenamiento como oficial de policía, Rachel había visto su buena cuota de muerte. Fotos, vídeos, informes. Una vez que lees tu 30º informe de autopsia, comienzas a insensibilizarte ante la violencia y el gore. Siempre nos decían que tratáramos de no pensar en ellos como personas, sino más bien como evidencia. ¿Qué te está diciendo este cuerpo? Incluso cuando vi mi primer cadáver en el campo, no me inmuté. Esta reacción ayudó a cimentar mi reputación, y me deleitaba con ello. Entonces, ¿qué me estaba diciendo el cuerpo de Angela? Que huyera lejos y que nunca mirara hacia atrás. La causa de la muerte de Angela y de todas las personas esa mañana varía dependiendo de con quién hables. El forense responsable de las autopsias, Daniel, concluyó que Angela y los otros 16 murieron debido a trauma severo y pérdida de sangre. Durante mi entrevista con Daniel, me dijo que escribió eso solo porque tenía muy poco con qué trabajar. No pude realizar una autopsia en el sentido tradicional. Me dijo. Si no hay un cuerpo real, hay muy poco que pueda hacer. Rachel estaba de pie en el dormitorio de Angela, paralizada. Nunca había visto nada igual. Ni siquiera había oído hablar de algo parecido. Estaba entrenada para manejar la violencia y la muerte, pero esto estaba más allá de mí. Más allá de cualquiera. Hace como un año hubo un rumor de que las fotos de la escena del crimen se habían filtrado y estaban en la web. A pesar de las advertencias de mi terapeuta, las revisé. No pude evitar reírme cuando las vi. Eran obviamente falsas, algún fanático de dirían que se había tomado la libertad de recrear lo que creía que había sucedido. La imagen en sí es bastante horrífica, pero falsa. Absolutamente falsa. Puedo decir con sinceridad que ni siquiera la mente más retorcida podría imaginar lo que parecía el dormitorio de Angela. ¿Has visto las supuestas fotos de una víctima de Jack el Destripador? Lo que quedaba de Angela parecía como si Jack el Destripador hubiera ingerido 20 dosis de PCP, estuviera lleno de esteroides y tuviera garras en lugar de dedos. Si no hubiera escuchado a Angela gritar, si no hubiera sabido que estaba parada en el dormitorio de Angela, no habría forma de identificar sus restos. La cronología indica que Arthur no permaneció mucho tiempo en el apartamento de Rachel, tal vez solo tomó unos segundos darse cuenta de que no estaba allí. Él no vino a buscarme. Dice, dando una larga calada a un cigarrillo manchado. Él sabía quién era yo. Habíamos charlado unas cuantas veces en el pasillo, principalmente pequeñas conversaciones. Era callado, reservado, pero amable y gentil. El clásico introvertido. Regularmente traía víveres para Angela, a pesar de sus protestas. Creo que ella le recordaba a su hermana mayor, quien había muerto hacía mucho tiempo. Nadie podría haber predicho lo que estaba burbujeando debajo de la superficie. Nadie. ¿Por qué entonces no fue a buscarla? Tendrás que preguntárselo a él. El enfoque sistemático de Arthur en los asesinatos podría quizás revelar algo sobre su estado mental durante la masacre. Se movió rápidamente a la siguiente unidad, al otro lado del pasillo, el vecino de los Ions, Adam Carroll.
El detective Adams parecía particularmente molesto por lo que le sucedió a Adam Carroll, y me dijo que era por la brutalidad silenciosa de su muerte. Carroll fue uno de los únicos 2 cuerpos que fueron encontrados relativamente intactos. Sabemos que Adam Carroll estaba comiendo cereal en su mesa de la cocina, de espaldas a la puerta que daba al pasillo principal. Eso es todo lo que estaba haciendo. Comiendo cereal, escuchando música. Sus auriculares habían sido aplastados contra su cabeza. El cuenco debajo de su mandíbula destrozada estaba lleno de su propio cerebro. Partes de su cráneo estaban en la cuchara, que seguía sosteniendo cuando lo encontramos. Lo primero que pensé cuando vi a Adam fue que alguien le había aplastado una sandía en la cabeza. Hasta el día de hoy, no toco un cuenco de cereal, y ni por asomo volveré a comer una sandía. Cuando Arthur entró en la unidad de Adam, Rachel finalmente pudo moverse de donde estaba en el dormitorio de Angela. No había nada que pudiera hacer por Angela, eso era obvio. Cuando escuché otro grito inhumano, fue como si me hubieran empujado a un baño de hielo. Mi entrenamiento se activó. Sabía que conseguir ayuda era mi primera prioridad. Ese grito inhumano probablemente vino de la boca de Adam Carroll, antes de que se la arrancaran. Lo primero que intentó Rachel fue abrir la ventana del dormitorio de Angela para llegar a la escalera de incendios. Siempre he tenido un estómago fuerte. No podía recordar la última vez que me había sentido nauseabunda antes de entrar en el dormitorio de Angela. Pero esa ventana, Dios mío, esa ventana, era como si las entrañas de Angela se hubieran fusionado con ella. Recuerdo cómo la bilis subía desde mi estómago mientras intentaba limpiar la pulpa sangrienta, pero cuando intenté levantar la ventana, estaba atascada. No se movía. No importaba cuánto lo intentara, esa ventana no iba a moverse. Traté de romperla. Lo hice. Tomé la mesa de noche de Angela y la lancé con todas mis fuerzas contra esa ventana. Nada. La gruesa capa de sangre coagulada se había adherido al vidrio y era increíblemente resistente. Esa era mi única vía de acceso a la escalera de incendios en la unidad de Angela, pero había otra ventana más pequeña en la cocina. Pensé que tal vez podría asomar la cabeza y llamar la atención de alguien, pero no solo era temprano en la mañana y no había nadie afuera, sino que también estábamos en el último piso. El viento azotaba mi cabeza con tanta fuerza que mis gritos se ahogaban en el aire turbulento. La electricidad seguía cortada, por lo que el teléfono era inútil. No me quedaba otra opción. Tenía que volver al pasillo. Mientras Rachel intentaba todo lo que podía para conseguir ayuda, Arthur había cruzado al otro lado del pasillo, hacia la unidad vecina de Rachel, la de los Maxwell. Thomas Maxwell era un padre soltero de su hija Gloria, y estaba en la ducha preparándose para ir al trabajo cuando Arthur entró. Este sería el punto de inflexión durante esa mañana, donde la matanza silenciosa de Arthur se convirtió en un caos desenfrenado. 3 minutos después de que Arthur entrara en la unidad de los Maxwell, los operadores de la policía recibieron la primera llamada de emergencia de la dirección del edificio. No sería la última. Durante esta parte de la entrevista, pude ver que Rachel estaba luchando. Mi primer pensamiento debería haber sido sobre los Maxwell. Gloria era la única niña en nuestro piso. Una precoz niña de 8 años, solía tocar mi puerta y preguntarme sobre mi día, rogándome que le contara sobre todos los chicos malos que había atrapado. Thomas era un padre maravilloso, pero trabajaba turnos largos. Al principio, contrató a una niñera para Gloria, pero con los años todos nos convertimos en sus niñeros sustitutos. Era una persona hermosa, por dentro y por fuera. Arthur quería ver si eso era realmente cierto. Le pregunté a Rachel si ese fue el momento en que todo el infierno se desató, como algunos de los inquilinos de los pisos circundantes lo describieron. Lo que siguió fue una de las pocas veces que he visto a alguien palidecer por completo. No digas eso. Susurró Rachel frenéticamente, y saltó de su silla para asegurar los cerrojos de su puerta. Había 4. ¿Cómo iba a saberlo? Era mitad de semana. ¿Quién organiza una pijamada a mitad de semana? ¿En una noche de escuela? Solo entonces pidió Rachel hacer una pausa. Miré mi reloj. Habíamos estado hablando durante 4 horas. La gente en el edificio describía a Thomas Maxwell como un gigante gentil, un oso de peluche de proporciones descomunales.
Oficialmente registrado con una altura de 1,96 metros y pesando casi 110 kilos de músculo trabajador, Thomas había sido una estrella del fútbol americano durante sus años universitarios. Se casó con su novia de la secundaria, quien lo siguió a la universidad, y antes de que el cáncer se la llevara, ella tuvo 3 años increíbles con su Gloria y su Thomas. Cuando los oficiales encontraron a Thomas en el suelo del baño, quedaba muy poco del exjugador de fútbol. Carne molida fue un término que circuló entre los oficiales en la escena, y a pesar de lo crudo, describía mejor lo que quedaba de Thomas Maxwell. Como un hombre tan pequeño como Arthur Piridian, registrado con una altura de 1,75 metros y pesando apenas 77 kilos mojado, fue capaz de causar un trauma tan masivo, puede que nunca se sepa. Lo único que se sabe es que la muerte de Thomas Maxwell fue la última muerte silenciosa de esa mañana, aunque incluso ese hecho es discutible. Las primeras llamadas que recibieron los operadores de la policía compartían una descripción común: que algún tipo de animal salvaje estaba atacando a la gente en el edificio. Al hablar con uno de los operadores, quien pidió permanecer en el anonimato, se reafirmaron estas afirmaciones. Hubo unas 4 llamadas consecutivas en cuestión de segundos. Todas provenían de la misma dirección, y todas describían lo mismo, más o menos. No atendí la primera ni la segunda llamada. Yo estaba a cargo esa mañana, responsable de gestionar a todos los operadores durante ese turno. Después de la segunda llamada informando sobre algún tipo de ataque animal en el último piso de un edificio de apartamentos, mi primer pensamiento fue que se trataba de una broma grupal elaborada. Te sorprendería cuántas de esas recibimos a diario. Estaba a punto de reportarlas cuando atendí la tercera llamada. Entonces lo escuché. Entiendo por qué pensaban que era un animal. Esos sonidos no eran humanos. Cuando Rachel salió de su dormitorio en la parte trasera de la casa rodante, le pregunté sobre Thomas. Una segunda sonrisa apareció en su rostro, aunque solo por un segundo. Era un hombre tan amable. Te sentías segura a su alrededor. Angela en particular estaba loca por él. No de una manera romántica, era 40 años mayor que él, sino en una especie de ojalá hubiera tenido un hijo como tú. Angela nunca pudo tener hijos, y nunca me dijo por qué. La sonrisa desapareció. Ambos sabíamos lo que tenía que venir a continuación. Gloria Maxwell no solo era popular en su piso, sino en todas partes. Una rara combinación de inteligencia y bondad, cualquiera que la conociera quedaba encantado de ella al instante. La semana anterior se había asignado un proyecto grupal en su escuela, y Gloria había ofrecido su apartamento como lugar de reunión. Los padres de las amigas de Gloria confirmaron que esa era la razón por la cual había 6 personas en la unidad de los Maxwell esa mañana y no las 2 habituales. Nunca entré después de que Arthur estuvo allí. Nunca tuve la oportunidad. Había demasiadas otras cosas sucediendo. No tuve tiempo para procesarlo todo. A pesar de sus mejores intenciones, ambos sabíamos la verdad. Rachel no necesitaba entrar en la unidad de los Maxwell. Había escuchado a Angela, había estado en el dormitorio de Angela. No vi lo que pasó. Escuché lo que pasó. En muchos aspectos, eso es peor. Cuando le conté los informes policiales sobre un animal salvaje, ella me lanzó una sonrisa irónica. No me sorprende. La comisaría más cercana al edificio de Rachel estaba aproximadamente a 7 minutos de distancia, según el jefe de policía Dallas. Esa mañana de diciembre, el tráfico era ligero, y los oficiales llegaron al edificio de Rachel exactamente 6 minutos después de la tercera llamada de emergencia, la que convenció al operador de que no era una broma. En 6 minutos, Arthur Piridian mató a 11 personas, incluido él mismo. Eso es casi 2 personas por minuto. La velocidad y eficiencia con las que Arthur pudo llevar a cabo su matanza fue prácticamente inaudita. Antes de entrevistar a Rachel, logré localizar a los 2 oficiales que ingresaron a la unidad de los Maxwell. Aunque no se me permite revelar sus verdaderos nombres, puedo decir que ambos se retiraron un año después de la masacre de Piridian. Tenían 35 años. Oficialmente, su razón para el retiro anticipado fue problemas de salud, pero todos saben por qué. El detective Adams, en uno de sus momentos más tranquilos, dijo: esos 2 oficiales son las personas más valientes que conozco.
Si hubiera estado en su lugar, entrando en la unidad de los Maxwell armado solo con una linterna y una pequeña pistola, y hubiera visto lo que ellos vieron, me habría retirado al día siguiente. Pons y yo estábamos preparados. Habíamos visto las fotos antes de entrar, nuestro capitán insistió en ello. Nunca olvidaré lo que dijo. No te lo reprocharé si no quieres entrar. Este era un hombre que una vez me regañó por no planchar mis pantalones antes de un turno. Era el epítome del orden y seguir las reglas. Era nuestro trabajo entrar en esa unidad, y aquí estaba mi capitán diciéndome que estaba bien si no quería hacerlo. Siempre lo querré por eso. Cuando se le preguntó si las 4 niñas, incluida Gloria, sufrieron destinos similares a los de Angela, Adam y Thomas, el detective Pons me ofreció esto. Estoy convencido de que ahora, después de todo lo que ha sucedido, después de haber visto todas las cosas que he visto, después de saber todo lo que sé, hay cosas que nadie debería saber. Hay cosas que nadie debería ver. ¿Escuchaste el rumor de que algunas fotos de la escena del crimen se habían filtrado en internet? Ni siquiera quité los pies de mi escritorio. Sabía que no era posible. Después de que el capitán Davis nos mostró las únicas fotos que se tomaron dentro de esa unidad, me agarró del brazo cuando me disponía a entrar y me susurró que malas al oído. Cuando salí de la unidad de los Maxwell, el capitán y yo tuvimos una bonita fogata. Era diciembre. Estábamos en el norte. Hace mucho frío cuando cae la noche. En la casa rodante, Rachel se acercó a mí, moviendo ligeramente su silla hasta que nuestros ojos estuvieron a solo un susurro de distancia. La primera vez que vi a Arthur, ya había terminado con los Maxwell. Ese pasillo debería haber estado más oscuro, pero había un leve rayo de luz del amanecer colándose a medida que el día comenzaba. Aún así, éramos sombras. Demasiado asustada para alcanzar su linterna, la única visión real que Rachel tuvo de Arthur se sintió alienígena. Hace mucho tiempo, estuve en Australia, surfeando en un lugar tranquilo a lo largo de la costa este. Los que surfean saben sobre los períodos de calma, la tranquilidad que viene entre las olas. Había días en que las olas apenas llegaban a tus rodillas, pero igual te sentabas en lo más alto del agua profunda, con las piernas colgando en el agua, contenta sabiendo que la ola tal vez no vendría hoy, ni mañana, pero siempre vendría. Ese día en Australia, en esa pequeña playa escondida entre las rocas de los Apóstoles, estaba sentada en mi tabla durante una calma, y lo vi. Una sombra, deslizándose debajo de mí. Era algo antiguo, un depredador sin cambios por millones de años. De repente fui consciente de lo pequeña que era, de lo fácil que podría hundirme bajo la superficie, y solo una única ondulación rompería. Así fue como me sentí cuando vi a Arthur. O lo que sea que estuviera usando a Arthur. Después de los Maxwell, Arthur entraría y saldría de otras 3 unidades, matando a 4 personas en apenas 4 minutos. Ellos eran Sandy, una músico que había llegado a casa solo una hora antes después de tocar en un pub local. Kate y Jamal, una pareja de novios que dormían en el sofá con la televisión aún encendida. Marcus, un estudiante universitario que se preparaba para su último examen. Las familias de cada una de las víctimas necesitaron registros dentales para identificar formalmente a los fallecidos. La primera persona en encontrar a Arthur Piridian fue Rachel, quien había escapado por las escaleras principales después de su breve encuentro con él en la oscuridad. El momento en que ese coche patrulla entró en el estacionamiento principal, supe que tenía que regresar arriba. Esta era la clase de situación para la que entrené, la razón misma por la que fui puesta en este mundo. Mi adrenalina subió. Corrí de vuelta por las escaleras y prácticamente me estrellé en ese pasillo. El sol casi había salido, así que pude ver todo mucho más claro. Cada puerta había sido prácticamente destruida. Un rastro sangriento de horrores inimaginables conducía hasta el otro extremo del pasillo. No necesitaba mi linterna para saber quién estaba sentado contra la pared. Arthur Piridian estaba muerto, apoyado como un muñeco de ventrílocuo. Esa expresión con los ojos vidriosos grabada en su rostro cubierto de sangre. Esas personas, por todas sus manos. Lo siguiente que recuerdo es al detective Adams poniendo su mano en mi hombro. Llevaba gritando durante 5 minutos.
Al día siguiente, se convocó una reunión que involucraba al capitán de la policía, el alcalde, las familias inmediatas de todas las víctimas y los 2 editores de los medios de prensa locales. Se tomó una decisión unánime de nunca, jamás, revelar la naturaleza del caso a nadie fuera del pueblo. Ninguno de los primeros en responder necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Todos los involucrados, directa o indirectamente, con el caso, acordaron en silencio y colectivamente que, como me dijo el detective Pons, hay cosas que nunca deberíamos saber. Además de cómo Arthur Piridian logró asesinar y desmembrar brutalmente a 17 personas en menos de 10 minutos, la mayor pregunta que queda es ¿por qué? ¿Por qué Arthur Piridian, un hombre aparentemente normal para cualquiera que lo hubiera conocido, cometería tales atrocidades? Cuando le pregunté al detective Adams por qué este caso se consideraba no resuelto, me dijo lo siguiente. Porque no sabemos. No sabemos nada. Quiero decir, sabemos quién mató a todas esas personas. Eso nunca ha estado en duda. Pons y yo no estamos de acuerdo en un montón de cosas, pero en esto estamos de acuerdo. Arthur Piridian actuó solo esa mañana. Normalmente, el trabajo principal de un detective es descubrir quién fue. Esa parte se resolvió tan pronto como entramos en el edificio. Pero no sabemos cómo lo hizo. ¿Cómo alguien tan promedio en todos los sentidos posibles podría destrozar a la gente de esa manera? En nuestro peor momento, cuando ni siquiera las ideas más absurdas tenían sentido, jugamos con la posibilidad de que tal vez Arthur realmente tenía algún tipo de animal con él. Después de unos whiskies, Pons y yo elaboramos este escenario en el que Arthur, llevando una vida introvertida, logró criar un cachorro de oso hasta convertirlo en un monstruo completamente crecido, y solo cuando este oso estuvo bajo el control total de Arthur, lo desató sobre los habitantes de ese edificio. Empecé a reírme, pero el detective rápidamente me cortó. No cometas el mismo error que yo. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me sentí enferma del estómago, pero no por los whiskies. Me sentí enfermo de miedo, porque la idea de que Arthur hubiera criado un oso para convertirlo en una máquina asesina, y que ahora andaba suelto por el mundo, era la teoría menos aterradora que tenía. ¿Cómo logró Arthur Piridian acceder a cada unidad? El detective Adams simplemente sacudió la cabeza. No había ninguna indicación de que alguien más que los inquilinos abriera las puertas de su hogar. En algún momento antes de que comenzara la mañana, al menos una persona en cada unidad se levantó y simplemente desbloqueó sus puertas. ¿Qué tipo de comportamiento era ese? Probamos tanto la sangre de todas las víctimas como las muestras de aire recogidas de cada habitación. No había drogas. No había contaminantes. Lo único que podías agarrar era que las muestras de aire volvieron inconclusas, pero no podemos hacer mucho con eso. ¿Qué hay sobre la vida pasada de Arthur? ¿Su apartamento reveló algo? Para mí, esa es la parte más aterradora de todo este lío. Concluye el detective Pons. No había nada en su apartamento. No quiero decir que no encontramos nada que ofreciera alguna pista sobre por qué lo hizo. Quiero decir que no encontramos nada. Ni una sola maldita cosa estaba en ese apartamento. Ni ropa, ni fotos, ni libros, ni comida, ni nada. Ni siquiera había agua en el inodoro. Eso fue solo el comienzo del descenso del detective Pons al agujero de conejo de Arthur. Investigué hasta los profesores de su escuela primaria, al menos los que aún estaban vivos. Sus padres están muertos, así que supongo que sus maestros sabrían más sobre él. Hablé con 5 profesores de primaria, 6 de secundaria y 12 de su escuela secundaria. Todos decían lo mismo. Arthur era Arthur. Ninguno de ellos pudo decirme una sola cosa sobre él, y tuve que mostrar su foto a la mayoría antes de que pudieran recordarlo. Lo más extraño era que todos recordaban no recordarlo. Simplemente estaba ahí. Mientras empacaba para irme, Rachel agarró mi mano y me miró con los ojos salvajes de alguien que ha visto a través de la oscuridad. No vas a contarle a nadie, ¿verdad? El juez fue muy claro. Esto es estrictamente informativo para quienes tienen acceso. Una base de datos de lo que sucedió. Le aseguré que no lo haría. Le aseguré que cualquier información que revelara públicamente no tendría nombres reales y que no se daría ninguna ubicación. Ella permaneció ahí durante un minuto y luego soltó mi mano.
Lo último que me dijo fue esto. Lo destruimos, ¿sabes? Después de esa mañana, el lugar fue condenado. 156 personas tuvieron que dejar sus hogares en una semana. Nadie se quejó. Luego lo llenamos de explosivos y lo demolimos hasta el suelo. No queda ninguna parte de ese edificio. Arthur Piridian y las personas que mató solo viven ahora en papel. Le deseé felicidad y me fui. No tuve el valor de decirle que yo había estado allí. Que había visto donde una vez estuvo el edificio. No crece nada allí. Solo quedan cenizas. El polvo de los muertos. Tengo 5 años. Mi madre me sienta en la cocina, pidiendo mi atención. Estoy distraído por el grifo largo y curvado que cuelga sobre el fregadero, con agua goteando de su boca, produciendo un sonido metálico al caer. Mi madre me agarra la cara, sus dedos callosos y nudosos sujetan mi barbilla, girando mi cabeza para que estemos cara a cara. Querido. Dice firmemente, pero con un toque de ternura. No debes tener miedo. Los muertos no tienen poder sobre nosotros. Son cuerpos vacíos, huecos. No ofrecen nada que temer. ¿Lo entiendes? Asiento como si lo entendiera, aunque no estoy seguro de lo que habla. Solo quiero que sepa que estoy de su lado. Ella sonríe y toma mi mano, llevándome hacia la puerta del sótano. Saca una llave de su cinturón, que se enrolla de nuevo en su lugar cuando la suelta. Gira la llave y abre la puerta. Tiemblo por el aire frío que sube las escaleras y se cuela en mi corazón. Al fondo hay una puerta de metal grande que parece un refrigerador. Me lleva hacia ella, y casi puedo saborear el aire de lo denso que es. Me atraganto, tosiendo, hasta que mi madre me da unas palmaditas en la espalda. Encuentro consuelo en su gesto maternal. Cuando llegamos a la puerta, finalmente puedo captar su tamaño, el doble de alta y de ancha que cualquier puerta que haya visto. No tengas miedo, mi dulce niño. Me dice mientras presiona unos botones en un teclado. El teclado emite un sonido, seguido de un largo susurro mientras la puerta se mueve, revelando una oscuridad que no conocía. Ella extiende su mano, desapareciendo en la negrura. Un terror empieza a subir por mi espalda, pero lo reprimo con todo el coraje que puedo reunir. De repente, unas luces azuladas parpadean, y veo mi primer cadáver. Él está cubierto hasta el cuello con una sábana blanca, que casi coincide con el color de su piel. Está sobre una mesa metálica alta, y un tubo claro lo rodea, con un líquido marrón viscoso corriendo por él. Miro a mi madre con ojos muy abiertos y confundidos. ¿Ves, querido? No hay nada que temer. Sus almas se han ido, y es mi trabajo dar paz a sus cuerpos. Yo les doy el descanso a los muertos. Tengo 5 años cuando aprendo que mi madre es embalsamadora. Tengo 12 años. Estoy sentado en la mesa de la cocina, mis piernas colgando y los pies rozando el suelo. Termino frenéticamente mi tarea mientras espero que mi madre regrese a casa. La vi salir temprano por la mañana, mientras la oscuridad aún cubría cualquier luz que intentaba escapar. Me desperté con el sonido del motor de la vieja carroza fúnebre arrancando y el crujido de la grava en el camino bajo las llantas desgastadas. Mi madre, la funeraria del condado, recogía cuerpos de todas partes, ya que era la encargada de varios de los pueblos circundantes. Soy lo suficientemente mayor ahora para que se espere que ayude con sus tareas. Cuanto más crezco, más frágil parece ella, su cuerpo doblado y torcido por el peso de los muertos. La ayudo a descargar los cuerpos cuando puedo, los dos subiendo y bajando hombres y mujeres muertos por las escaleras del sótano. ¿Qué vista debemos dar? Estoy en mi última pregunta de matemáticas, cuando escucho el inconfundible sonido de carne golpeando metal. Mi piel se eriza. Los llaman, estactores de la muerte, dice mi madre. Reflejos involuntarios, espasmos finales de los nervios y tejidos en descomposición. Los brazos y las piernas pueden moverse sin aviso, los ojos pueden parpadear. A veces incluso puedes ver el pecho elevarse cuando los gases sobrantes se acumulan y se dispersan. A pesar de todo lo que sé, aún me inquieta verlo, y más aún el sonido de sus ecos fantasmales. Me levanto de la mesa, sacando una llave de repuesto para la puerta del sótano.
Mi madre no sabe que la encontré, ni que conozco la combinación de la puerta en el sótano. Ella ha prohibido estrictamente la entrada a su morgue cuando no está presente, pero soy un adolescente, y la rebeldía es mi naturaleza. Cuando entro en la sala fría de los muertos, escucho un segundo golpe. Viene de uno de los contenedores donde mi madre pone a los que ya han sido embalsamados. Imposible. Me acerco lentamente, una mezcla igual de miedo y curiosidad se agita dentro de mí. Cuando creces entre cadáveres, te desensibilizas a los horrores que trae la muerte. Pero estos sonidos sacan a relucir un terror primitivo, instintivo, uno que conecta con los primeros de nuestra especie, aquellos que se refugiaban en las profundidades oscuras de las cuevas, sin saber qué horrores les esperaban afuera. Es el tercer golpe el que detiene mi mano de abrir la manija y liberar el cadáver, y un gemido gutural que me hace correr escaleras arriba hacia la relativa seguridad de mi cama. Tengo 12 años cuando aprendo sobre los fantasmas. Tengo 18 años. Con rostro fresco y ansioso por escapar de los confines de la vida en un pueblo pequeño, espero que los últimos días del verano terminen y que comience mi primer año en la universidad. Acabo de terminar de pelear con mi madre, que odia mi ambición de una vida fuera del embalsamamiento y el maquillaje de cadáveres. ¿No quieres continuar lo que he construido?, grita entre lágrimas. No digo nada. Ella se burla con desdén y se retira a su morgue, algo que hace con alarmante frecuencia. No me detengo a pensar en el asunto. Los pensamientos sobre la escuela y las chicas nadan dentro y fuera de mi cerebro adolescente, que ya no tiene espacio para los muertos. Salgo de casa. Esa noche estoy en una cita con una chica del pueblo vecino. Ella no sabe nada de la ocupación de mi madre ni de las cosas que hago para ayudar, y mi intención es mantenerlo así. Mientras la acompaño a su auto, le pregunto a qué se dedica su padre. Ella mira a su alrededor con timidez, un rubor pálido floreciendo en sus mejillas. Me da vergüenza decírtelo, murmura coquetamente. Y siempre asusta a la gente cuando se lo digo. Un destello de esperanza recorre mi ser. Quizás ella me entiende más de lo que me atrevería a imaginar. Por favor, dímelo, ruego, posando un suave beso en su frente como incentivo. Ella promete decírmelo si prometo no asustarme ni salir corriendo. Hago un gesto como si me cruzara el corazón y ella sonríe, y yo me derrito en ese momento. Mi papá es el embalsamador del condado. Él es en realidad responsable de un montón de pueblos, incluido el tuyo. ¿Te asusta? Su pregunta es provocada por mi mirada de confusión. Ha confundido mi confusión con miedo. Logro balbucear, eso no es posible, antes de darme la vuelta y salir corriendo. No la vuelvo a llamar. Veo a mi madre entrar en la entrada. La miro, realmente la miro a los ojos mientras ella sale del auto. Hay un cuerpo en el maletero. En ese momento lo sé. Hay un temblor en el aire, invisible a la vista, pero sentido por ambos, algo que pasa entre madre e hijo. Tengo 18 años, pero no digo nada. No hago nada. Tengo 23 años. Nunca he regresado a casa después de esa noche. Mi madre dejó de llamar después del primer año de silencio. Estoy leyendo el periódico cuando veo una foto de un cementerio. El cementerio de mi pueblo. Los policías rodean una tumba recién cavada. Ya sé lo que dirá el titular antes de leerlo. Es lo único que tiene sentido en mi cabeza, todas esas noches sin dormir. La policía encuentra el tercer cuerpo enterrado debajo de un ataúd. Las autoridades dicen que las víctimas fueron embalsamadas vivas. Tengo 23 años y no puedo dejar de escuchar el sonido de la carne golpeando el metal. Un amigo mío se mudó a una nueva casa hace unas semanas y decidió que quería tomarse unas vacaciones de fin de verano por unos días. Él y su esposa me pidieron si podía cuidar a sus perros, alimentarlos y sacarlos 2 veces al día, mientras estaban fuera, ya que odian llevarlos a una guardería. Siendo yo un amante de los perros, respondí con un rotundo, claro que sí, aunque mi condición, falsa, fue que me quedaría en su nueva casa y bebería su cerveza. Sorprendentemente, aceptaron e incluso prepararon la habitación de invitados para mí.
Les dije que estaba bromeando, pero insistieron en que no había problema, diciendo que los perros estarían mejor con alguien allí todo el tiempo en lugar de que yo solo pasara unas cuantas veces al día. Podía considerar la cerveza como pago. De todas maneras, llegué el jueves después del trabajo y ellos ya se habían ido. Ya me habían dado una llave de repuesto, así que entré solo. La casa parecía bastante simple, de un solo piso. Estaba en una calle sin salida, por lo que la ubicación era bastante agradable. Fui recibido por sus dos perros muy emocionados, un Golden Retriever y un Labrador rubio. Ambos son enormes, pero como dije, soy un amante de los perros. Pasamos una noche bastante agradable, salimos al patio a jugar un poco a la pelota, vi su televisión, tienen prácticamente todo, Netflix, Hulu, etc. Y me tomé algunas cervezas. Esto de cuidar casas no está tan mal. Me fui a la cama relativamente temprano, alrededor de las 9. Era solo jueves, así que aún tenía que trabajar al día siguiente, y trabajo de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Dormí decentemente hasta alrededor de la medianoche, cuando los ladridos de los perros me despertaron. Al principio olvidé dónde estaba, pero rápidamente me orienté. Tenía miedo de que alguien estuviera tratando de entrar, pero con los sonidos de dos perros grandes ladrando como lo hacían, apostaba a que si alguien estaba intentando entrar, habría cambiado de idea. Salí a la cocina y encendí las luces. Los perros movían sus colas al verme y se acercaron para que los acariciara. El labrador miró lo que supongo era la puerta del sótano y emitió un gruñido corto. La cocina es de concepto abierto y la puerta estaba hacia la pared del fondo, parecía fuera de lugar para ser una despensa o un armario, así que tenía que ser la puerta del sótano. El Golden lo siguió y también gruñó. Eso es justo lo que quería, que los perros sospecharan del sótano. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Al principio sonaba como canicas, luego pensé que tal vez eran piedras rodando cuesta abajo hasta un montón más grande de rocas que ya habían caído. La tercera vez que lo escuché sonaba más como algo correteando. Ah, ya está, debe ser algún tipo de animal pequeño en el sótano. Por supuesto, los perros probablemente pueden escucharlo mucho mejor o incluso olerlo desde aquí, claro que están ladrando y gruñendo. Revisé el cajón de los utensilios, buscando una linterna y encontré una. Era LED. Excelente. De todas formas, agarré su viejo bate de béisbol del garaje por si acaso. Esperaba que solo fuera una zarigüeya o algo así, tal vez una ardilla, pero sonaba más grande. Lo único que pensaba era que mejor no fuera un maldito zorrillo. Abrí la puerta y la escalera hacia abajo estaba completamente oscura. Tiene sentido, es medianoche, aunque haya ventanas en el sótano, no va a entrar luz en este momento. Bajé las escaleras y me puse a pensar que este sótano era bastante feo para una casa tan bonita. La casa tenía solo unos 12 años, me pregunto por qué el sótano se siente como un calabozo. Llegué al final de las escaleras, que eran completamente de piedra, y avancé hacia el sótano. Definitivamente no estaba terminado, todo era de piedra, lo que probablemente era lo mejor. El aire se sentía increíblemente húmedo, lo que habría empapado y podrido el yeso en poco tiempo. Definitivamente necesitaban un deshumidificador aquí abajo. Escuché otro correteo a mi izquierda. La escalera del sótano estaba más o menos en el medio del sótano, así que podía ir hacia la izquierda o la derecha para descubrir qué criatura estaba aquí. Me dirigí hacia la izquierda y enfoqué la luz a mi alrededor. No vi nada. En este punto, empecé a caminar lentamente, buscando cualquier cosa. No soy un gran fanático de los sótanos por la noche, para empezar, pero esta linterna LED emitía una luz ambiental bastante decente, así que no estaba completamente asustado. Después de solo unos pocos pasos, el suelo bajo mis pies se sintió suave, como si fuera de tierra o algo así. ¿En serio? Este sótano era aún peor que el de mi casa de la infancia, que tenía 125 años y el sótano más feo y de calabozo que había visto en mi vida. Mi antiguo sótano era el Hilton comparado con este. Escuché otro correteo, esta vez a mi derecha. Enfoqué la luz hacia allá, pero, por supuesto, no vi nada. Empecé a caminar en la dirección de donde provenía el ruido. Apenas di unos pasos cuando me di cuenta de algo. ¿Este sótano es más grande que la casa en sí? Claro que parecía así, como si las paredes del sótano se extendieran mucho más allá de las paredes de la casa.
Tal vez solo estaba cansado y estaba demasiado oscuro para ver realmente dónde estaba. Tampoco vi ninguna ventana. Esperaba al menos algo de luz de luna débil entrando desde algún lugar. Escuché otro correteo justo detrás de mí. Me giré rápidamente, seguro de que vería al culpable, pero no había nada. Pensé, al diablo con esto, necesito volver a las escaleras. Comencé a regresar cuando me di cuenta de algo. Mirando a mi alrededor, no había ninguna de sus cosas aquí abajo. Ni una caja ni una tina, nada. Quiero decir, yo tampoco pondría muchas cosas aquí sin un deshumidificador, pero aún así. Me tomó unos minutos encontrar las escaleras de nuevo. La puerta de la cocina se había cerrado parcialmente por sí sola, por lo que entraba menos luz. Fue bueno que las encontrara cuando lo hice, porque escuché varios correteos más detrás de mí, definitivamente había más de una cosa aquí abajo. Enfoqué la luz a mi alrededor y estaba a punto de subir cuando pensé que vi algo. Pasé la luz a lo largo de la pared cercana y vi la pata de algún tipo de animal. Tenía una garra extraña, y el resto de su cuerpo casi parecía el de un lagarto o gecko común, pero era demasiado grande. Era del tamaño de un perro grande y estaba colgando de la pared. Se escabulló tan pronto como mi luz lo alcanzó. Corrí escaleras arriba y cerré la puerta de un golpe. Los perros empezaron a ladrar de nuevo. Decidí enviarle un mensaje de texto a mi amigo. Sabía que no lo recibiría de inmediato. De hecho, iban a estar en una zona sin servicio por un día, así que probablemente no lo verían hasta el sábado, pero aún así. Le dije que debía llamar a control de plagas cuando volviera, que había bichos viviendo en su sótano. Me volví a la cama y llevé a los perros conmigo, parecían gruñir menos estando en la misma habitación. Aún escuchaba los ruidos de abajo, así que puse algo de ruido blanco en mi teléfono y finalmente me dormí. El trabajo fue un poco difícil ya que no había dormido bien en absoluto, pero lo superé. Después de trabajar, pasé un rato por mi casa, revisé todo y luego volví a la casa de mi amigo. Decidí tomar más cerveza esa noche, era viernes. Me estaba encantando cuidar a estos perros. Les encantaba jugar, pero al mismo tiempo, al acostarse en el suelo conmigo viendo televisión, parecían estar perfectamente contentos. No escuché nada abajo hasta después de irme a la cama, por supuesto. Esa noche me despertaron ruidos más fuertes. Le envié otro mensaje a mi amigo, preguntándole si esas cosas se habían mudado ahí abajo recientemente o qué. ¿De verdad no habían escuchado el alboroto que estaban armando y llamado a alguien para que se encargara? Solo había estado allí 2 noches y ya me estaba molestando, no había forma de que pudiera vivir con bichos en mi sótano durante más de 2 semanas. Agarré la linterna y me dirigí a la puerta. Lo único que pensaba era, voy a acabar con esos malditos bichos. Abrí la puerta y me encontré con la misma oscuridad absoluta de la noche anterior, y lo reconsideré. Estaba demasiado oscuro, no quería andar otra vez a tientas sin encontrar nada por segunda noche consecutiva. Sin mencionar que la garra de esa cosa con aspecto de lagarto me parecía mala noticia. Se me ocurrió otra idea. Oigan. Grité. Cállense de una vez allá abajo. Pensé para mí mismo que eso los calmaría. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando escuché un correteo, esta vez muy cerca, como si estuviera justo a la izquierda o derecha de las escaleras. De alguna manera, este sonido era diferente, más intenso, por así decirlo. Seguí iluminando con la linterna cuando algo cruzó la parte inferior de las escaleras. Desapareció en un segundo, pero lo que fuera era grande. Más grande que la cosa con aspecto de lagarto perro que había visto la noche anterior. Algo de ese tamaño no debería moverse tan rápido. Los perros empezaron a ladrar con furia cuando pasó corriendo. Cerré la puerta apresuradamente, preguntándome qué demonios acababa de ver. Tal vez exageré un poco, pero moví el sofá de la pequeña área de estar frente a la puerta, impidiendo que se abriera. No necesitaba que una de esas cosas intentara subir. Le envié otro mensaje a mi amigo, preguntándole por qué no me advirtió que su sótano era tan terrible. Le dije que había algo como un maldito cocodrilo en su sótano. Le dije que tenía el peor sótano en la historia de los sótanos terribles y espantosos. ¿Cómo podía comprar una casa con un sótano así de malo? Quiero decir, parte del suelo es de tierra, ¿no le preocupaba que hubiera cadáveres enterrados ahí?
Me sentí un poco estúpido, para ser honesto. Iba a tener unos 11 mensajes míos quejándome sobre su maldito sótano cuando volviera a tener servicio. Le envié otro mensaje, más calmado, diciendo que los perros estaban bien y que estaba disfrutando cuidarlos. Tuve que subir el volumen del ruido blanco de YouTube para contrarrestar el maldito correteo de abajo. Era como si estuvieran teniendo una fiesta allá abajo. En fin, ya era sábado, y me lo iba a tomar con una gran pereza. Apenas dormí la noche anterior y estaba considerando llevarme a los perros a mi casa. No tenía ganas de enfrentar otra noche de festival de correteos. Estaba viendo televisión cuando recibí un mensaje de mi amigo. Ya estaban de vuelta con servicio. Estaba recostado en el sofá antes de recibir su mensaje, pero después de leerlo, me quedé confundido al principio. Me quedé mirándolo por un segundo y luego me incorporé de golpe. Se me erizó el vello de la nuca y me dio escalofríos de inmediato. La sangre se me heló. Amigo, ¿qué demonios estás diciendo? No se suponía que te bebieras toda la cerveza en una sola noche, quiste. Ni siquiera tenemos sótano, no los permitieron por cuestiones de zonificación cuando construyeron esa subdivisión. Quise morirme del susto. No sabía qué estaba pasando, pero sé que no me lo imaginé todo. Bajé al sótano de su casa y miré a mi alrededor. ¿De qué demonios está hablando? ¿Que no hay sótano? Tuve una idea y abrí la aplicación de Zillow. Revisé su vecindario y miré casi todas las casas cercanas. Ninguna tenía sótano. Revisé la suya y sentí un nudo en el estómago cuando deslicé hacia abajo y vi sótano. No. Empaqué mis cosas y llevé a los perros a mi casa. No se permitían perros, pero iba a ser solo una noche. Que se jodan. Ellos regresarían al día siguiente, así que los llevaría de vuelta en cuanto nos levantáramos y nunca los abrían. Dormí genial esa noche, sin ni un maldito ruido. Al día siguiente llevé a los perros de vuelta a su casa y pasé un rato con ellos. Pegué la oreja al suelo para ver si escuchaba algún correteo, pero no había nada. Parecía que solo se activaban de noche. Mi amigo llegó temprano por la tarde y se rió de nuevo con mis mensajes borracho. Eso de que hay un cocodrilo en mi sótano es justo el tipo de mensaje que esperaría de ti cuando estás borracho. Fue oro puro. Entonces, eso no es el sótano, ¿verdad? Le pregunté, intentando disimular como si estuviera bromeando. Ja, no. Solo es un armario de limpieza. Fue y lo abrió, sin notar lo incómodo que me puse. Era un armario, claro, con una escoba y un montón de cosas de utilidad. ¿Dónde demonios estaban las escaleras por las que bajé? Cuando llegó el momento de irme, me preguntaron si cuidaría de los perros otra vez para el Día de Acción de Gracias, ya que mi familia vivía cerca y no tendría que viajar. Les dije que sí, sin duda. Me preguntaron si quería quedarme allí de nuevo la próxima vez. Esa fue probablemente la pregunta más fácil que me habían hecho en mi vida, solo había una respuesta para eso. Ni de broma.